Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día, bueno, del día que sea, primera de la semana con Nicole Rodríguez. Les deseo que lo estén pasando bien, que tengan una buena semana y aquí está Nicole saludándolo. Saludando con la mano, saludando verbalmente, que estén bien esta semana, que comience con mucho ánimo, energía. Esto es como el comienzo matinal. ¿Qué más? Bueno, y viene un Pura. feriado, otro feriado más, Pero pero un sí, feriado hay que vale cosas la que hay que pena. festejar y celebrar Sí, y conmemorar. sí, Sí, de eso hablé ayer también largo y así tendido. es. Pero en fin, ahora vamos a hablar de cosas más contingentes. Vamos a entrar con Nicole primero a analizar algunas cosas relativas a los ciertos errores que ha cometido el gobierno en comunicar sus cosas y que han sido, por supuesto, agarrados de inmediata, como los abogados que se agarran a cualquier cosa, la izquierda se aferra a cualquier cosa para mantenerse vivos y vivos disparando contra el gobierno. Vamos a examinar eso, vamos a examinar el tema de la inmigración, la palabra metáfora que usó el presidente, que fue una muy desafortunada expresión, y vamos a ver qué piensa la gente de este asunto según la última encuesta CADEM que examinamos, ¿no es cierto, Nicole? Sí, partamos con eso porque creo que hay que distinguir algunas situaciones. Efectivamente, en la última encuesta CADEM, el gobierno, no, el presidente Kast aparece con su aprobación más baja desde que asumió, son pocos meses, pero de todas maneras viene cayendo y aparece con un 36% de aprobación y con una desaprobación del 58%. Y es muy fácil confundir esta bajada en la aprobación del presidente con respecto a lo más importante que se está discutiendo en este momento, que tiene que ver con la ley de reconstrucción general en el Parlamento. Y yo acá quiero decir lo siguiente, esta baja del presidente, por lo que he leído y lo que uno puede inferir, no tiene que ver con el contenido de la ley de reconstrucción, no tiene que ver con esa discusión propiamente tal, tiene que ver con los errores propios del presidente y de algunos ministros. Y con esto quiero decir que el enredo que ha tenido con respecto al área de seguridad, que es lo principal que el gobierno de José Antonio Kast y el propio Kast levantó como bandera en la campaña presidencial, esos errores le están costando la aprobación. No la ley de reconstrucción que todavía por último está en desarrollo y donde se ve a un Quirós de una línea comunicacionalmente y a un ministro Alvarado que después lo vamos a comentar porque es la negociación que viene negociando. Ahí se podría decir que quizás los errores que pueden atribuirse una baja, pero yo no estoy en esa línea, pero podrían ser descuelgues del oficialismo. Pero esta baja principalmente tiene que ver con los enredos del gobierno en seguridad. La principal promesa de campaña resulta que dos situaciones que han sido graves desde el punto de vista comunicacional. Parto con la ministra Steiner, que la semana pasada, cuando fue al Congreso a exponer, no le dejaron poner un PowerPoint y se enredó por completo. Realmente tuvo una muy mala presentación y no supo explicar la estrategia, dónde están los ejes centrales del plan de seguridad, etcétera. Y después, para arreglarla, fue a Radio Agricultura y se manda una frase. Yo sé que hay que escuchar las entrevistas completas y la escuché, pero política es política y se tiene que preocupar de la frase. Y la frase que queda dando vuelta a esa entrevista es que ella no sabía que tenía que tener un plan de seguridad o una estrategia de seguridad y eso es lo que sigue dando vuelta. Si fuera una situación puntual, bueno, ok, se corrige, pero son demasiados errores comunicacionales de esta ministra. Ahora, yo entiendo que esta ministra viene de la fiscalía y por ende no hay un partido político detrás de ella que la pueda ayudar y eso la hace más débil aún, porque hasta el minuto todos estos ministros del gobierno de Cast que no vienen de Chile Vamos o incluso del Partido Republicano no cuentan con ningún apoyo comunicacional y en esto ahí uno ve el nivel de estrechez que tienen en la política algunos sectores en el sentido de que creen que ven una oportunidad para sacar una ministra o un ministro débil y ven que van a ganar, pero al final lo único que hacen es debilitar al gobierno. Entonces uno mira para el lado, nadie defendiendo al Incolao, por algunas cosas que hoy no vamos a hablar, pero nadie defendiéndola, nadie defendiendo a Cedini, nadie defendiendo a Steiner. Pero el punto con Steiner es que lleva adelante un ministerio, no tiene tantas atribuciones, pero lleva adelante un ministerio que es el más
importantes desde el punto de vista de la promesa electoral. Y aquí se juntó el presidente Kast, que le empiezan a preguntar por la expulsión de inmigrantes y la política migratoria, y se manda esa frase de que la expulsión de 300.000 inmigrantes era una metáfora. Es decir, se cae todo el relato, y no estoy exagerando porque si uno escucha la entrevista o las palabras que dijo en el punto de prensa, esto fue en los encuentros que está haciendo el presidente Kast, que se llama Ok. presidente presente. Entonces él está viajando por todo el país y tiene encuentros con personas. Un presidente, un político en realidad, no puede decir que lo que prometió es una metáfora. Todos sabemos que lo es. Todos sabemos que en política se prometen cosas que no se van a cumplir, pero él no lo puede decir. Entonces, él prometió seguridad en un paraguas que era su campaña, que es la emergencia. Acuérdense que esto es un gobierno de emergencia. Ok. Y la emergencia número uno es la inseguridad, después economía, pero la inseguridad. Y sale con la frase de que era una metáfora, entonces tenemos que entender que su campaña en el paraguas de emergencia era un decir, era, era una cosa así como exagerada, porque después dijo, mira, no era una metáfora, era una hipérbole, se enredó solo. Te voy a dejar al tiro, Fernando, solo para decir lo siguiente. En inmigración se están haciendo cosas, se enreda solo el gobierno. Se empezó a construir la zanja el día uno. Ustedes dirán, bueno, pero insuficiente, claro que es, pero se están haciendo cosas. Se están expulsando inmigrantes ilegales en aviones. Se están reforzando las fronteras con reconducción incluso de buses completos, con inmigrantes que traen drogas, etcétera. Se están haciendo cosas, ¿son suficientes? No. Entonces, un político que tenga una visión no tiene que contestar, era un decir que íbamos a expulsar 300.000 personas, sino que decir, estamos trabajando en aquello. Era muy fácil, se enredaron solo y eso es lo que tiene el gobierno hoy, bajando en aprobación y además va a tener que hacer algo con respecto a su credibilidad, porque fue el propio presidente el que minó la credibilidad del gobierno. Ok, vamos a examinar esto que ha dicho Nicole, que tiene muchos ámbitos y aspectos, pero antes les voy a recordar, amigos, que este programa lo auspicia el método EVE, que fue traído de Corea del Sur para que usted de una vez por todas elimine esa guata que le cuelga hasta las rodillas, elimine las estrías, la celulitis, todas esas cosas que no se eliminan con gimnasia ni con deporte. Son métodos traídos directamente y que van directamente al problema. Son sistemas que usted va a conocer si se pone en contacto con Método EVE en la dirección que aparece a mi derecha. Hay 3 locales para atenderlo, uno en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles. Sigo con Hey, un corredor de propiedades muy efectivo, más rápido, tienen métodos propios, trabajan de lunes a domingo y lo más importante, se concentran en pocos encargos, y ese es el truco. Concentrarse en una tarea y olvidar, nada de mascar chicle y caminar al mismo tiempo, eso es una estupidez. O masca chicle o camina, así lo veo yo. Ellos mascan chicle o caminan, no sé, pero venden y arriendan más rápido, así que si usted tiene medio parado alguna de esas intenciones de negocio inmobiliario que no le ha resultado, póngase en contacto con Ángel Hey. Y termino con Remodeling, una empresa de puros profesionales para arreglar temas de pintura en su casa, que es solamente, no es solamente pasar la pintura y la brocha, es arreglar el muro primero, cosa que mucha gente no entiende, el enlucido, etcétera. Bueno, profesionales, tiene profesionales en temas de cambiar o arreglar parquet, de arreglar o cambiar o amononar muebles de cocina que son complicados, tiene arquitecto, tiene de todo para un trabajo profesional en aquello de algunos de estos ítems que usted necesite o en varios, según el caso. Remodeling. Bueno, todas las cosas que enredan este gobierno, como llamas tú, son puntuales afortunadamente. Diría yo afortunadamente porque lo esencial, por lo menos para mí, que yo no vivo pensando en las encuestas y en la opinión de doña Juanita y la comunicación y lo que dicen los periodistas, para mí lo importante es qué es lo que se va a hacer en el fondo, qué es lo que se está haciendo y qué se va a lograr conforme a los planes. Ojalá también lo comunicaran bien, por supuesto, obvio. Hoy en día esto de la comunicación lamentablemente es Vital. fundamental. No basta con lo que uno haga, sino que tiene que estar bien maquillado, decir las cosas bonitas, etcétera, porque hay una jauría alrededor que está esperando a ver qué cosa usted dice y cómo lo dice, especialmente ahora que se agarran a cualquier cosa.
Pero son cuestiones puntuales. Eventualmente la señora Steiner quizás la cambien o quizás no, o va a aprender cómo comunicarse. Eso para mí es mucho menos importante que qué es lo que está haciendo, que yo creo que está haciendo cosas la señora Steiner, o quien sea que después la pudiera reemplazar, porque están hablando de cambio de gabinete, cosa que me parecería otro error, otro error. No hay que Muy cambiar a nadie pronto. en este momento, a nadie, porque lo que importa es lo que se hace, no lo que se dice. O sea, lo que se dice es relevante también, pero es secundario. ¿Mm? Pongamos prioridades. Lo prioritario es cómo hace uno las cosas y no lo que dice. Esto lo sabemos en nuestros tratos con la gente, ¿no? Hay gente que habla muy bonito, pero no lo apoya usted en nada, no sirven para nada. Y otros que son hoscos y no dicen nada y son medios camotes, pero lo ayudan de verdad. Entonces, todo esto es bastante puntual, la verdad de las cosas. Estos enredos, la metáfora fue una mala idea del presidente, se Vale. le fue ahí un cortocircuito mental. Debió haber dicho lo que tú dijiste, lo que he dicho yo, que va a ser difícil porque 300.000 personas hay que primero ubicarlas y eso ya es muy complicado. Luego, ¿a dónde los echas tú? ¿A dónde los pones? ¿A dónde te los llevas? ¿Quién va a recibir a 300.000? Yo lo veo muy difícil. Pero podría haber dicho, Sí. vamos, estamos en eso, estamos trabajando en eso, como decía Eduardo Frei, hijo. Pero Y están haremos, trabajando en eso. y están Además, trabajando, ya están tipo, trabajando en eso, efectivamente. Además, estamos trabajando y ayer echamos a 20 y la próxima semana hay un bus que va a sacar a 50. Eso claro. debió haber dicho, pero no lo dijo, se equivocó. Pero lo importante aquí es no lo que se dice, sino lo que se hace. Boris, por ejemplo, a lo mejor se equivocaba menos en el palabreo porque viven en el palabreo, tienen mucha práctica esta gente. Entonces, cuando había un tema de un crimen, no lo olvidemos esa frase para el mármol, los perseguiremos por cielo, mar y tierra. No persiguió a nadie, ni por cielo, ni por mar, ni por tierra, pero lo comunicó bien. La gente dijo, ah, diablo, este gallo está realmente decidido. No hizo nada. Y casi está haciendo. Pero en vez de decir cielo, mar y tierra, vamos a buscar a los inmigrantes y los vamos a echar por cielo, mar y tierra, dijo, es una metáfora. Ahí la cagó, con todo respeto, señor presidente. Pero yo no quiero perder de vista y quiero que ustedes no pierdan de vista lo principal. Aquí lo que interesa son los actos y no las palabras. Actos son amores y no buenas razones, como dice el refrán. Ahora, yo sé lo que me va a decir Nicole y yo lo entiendo, que en política hay que tomar en cuenta eso también, por supuesto. Pero si uno tiene que hacer la contabilidad, yo diría que todas estas cosas son transitorias. Y como dije ayer y repito, y aquí termino, estas malas evaluaciones están basadas en estas cosas puntuales. En el fondo el país no quiere seguir en el esquema de la izquierda. Por eso que, como tú dices, la gente no está contra el plan de reconstrucción, está contra la palabra metáfora, está contra cosas como esa. Pero en general el país está de acuerdo con lo que se va a hacer, la mayoría del país. Esto es como cuando uno participa en cualquier actividad con alguien a tu lado, que tú lo puedes criticar por cómo lo hizo, cómo lo está haciendo, pero tú estás con él, o sea, están en lo mismo. No están en un caso contrario. El país no está contra la ley de reconstrucción, está contra que subió la benzina, está contra que la palabra metáfora, está contra cosas que son puntuales y yo les repito y les insisto, el día de mañana, tanto como ahora bajó, va a subir CAST si las cosas empiezan a funcionar. Eso es lo importante, no lo olvidemos ni por un segundo. Y espero que no haya cambios de gabinete porque eso sería sumar un error a otro error. Yo creo que hay que esperar a ver lo que hace el Steiner y no preocuparse de lo que dice. Lástima que se enredara con el PowerPoint o lo que sea. Ojalá que no se hubiera enredado, pero lo principal es lo que va a hacer y yo creo que va a hacer cosas. No es buena para comunicarse, pero no está ahí no. para comunicarse, está ahí para ser policía. Eso no lo olvidemos. Sí, oye, algunas cosas. El problema con el tema de la metáfora de Kass, que no es solamente eso, es que la gente lo votó a él. Acá no hay un sistema parlamentario. La gente cuando lo vota a él. La credibilidad es de él. Puede tener buenos o malos ministros. Cuando se cae el presidente, mina en el fondo la credibilidad de su gobierno y de las acciones. Y cuando está tratando de sacar adelante una de las leyes más importantes que tiene que ver con reactivar la economía y dice, esto va por buen camino, hay que reactivar, la gente le tiene que creer, que es más básico que a un político se le crea. La gente lo votó a él porque le cree, fue consistente en el tiempo, se entendió el tema del gobierno de emergencia, se entendió si el país había que enderezarlo, cambiar el rumbo, todo eso. Entonces él no puede decir eso, no puede decir, realmente fue un error gigante porque además
viene acompañado de otras situaciones en las cuales el tema de seguridad se enreda con una ministra que comunicacionalmente entiendo que también como en sus relaciones con la política es bastante deficiente. Ahora, dicho eso, dos cosas con respecto a este tema. Le están prestando ropa y no se dan ni cuenta. Fíjate que en el editorial, sí, del día domingo, del diario El Mercurio, sacan una editorial re grande escribiendo sobre el gobierno y la seguridad pública, criticando la falta de habilidades comunicacionales de la ministra, pero lo explica, esas editoriales que nadie lee porque son como serias, son como más fome, en el sentido de que dice que el gobierno tiene efectivamente una estrategia. Y la editorial del Mercurio la enumera: recuperación del control territorial por parte del Estado, mayor eficacia no solo de las policías, sino de todo el sistema de persecución criminal, fortalecimiento de la institución. Y empieza a nombrar la estrategia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la ministra no maneja esto si lo maneja unos periodistas del Mercurio? ¿Me entiende? Entonces ahí Es uno, que no lee el Mercurio. no, no lee Que el no- Mercurio. Por Sí, eso, por eso, en esta encuesta académica que estamos analizando, dicen, el 64% de las personas dice que cree que el gobierno no tiene un plan de estrategia y 44% le recuerda al gobierno que seguridad era la principal promesa de campaña. Entonces, aquí hay harto que hacer. Y en segundo lugar, acompañado de todo este pool que estábamos conversando con respecto a la ministra Steiner, se siguen enredando con respecto a los inmigrantes. Si era un gobierno de emergencia y la inmigración irregular y descontrolada es uno de los factores de la inseguridad del país, entonces también uno dice, bueno, me imagino que independiente de la dificultad de expulsar a 300.000 personas, tienen un plan. ¿Qué es lo que anuncia el gobierno? Bueno, vamos a pedirle a los consultorios y a los colegios o a los jardines infantiles que reporten cuando estén atendiendo a inmigrantes irregulares. ¿Qué es lo que le responde inmediatamente la ministra de Salud, la ministra Chomalí? Y uno dice, bueno, ¿son de otro gobierno o son del mismo gobierno? No, nosotros no vamos a reportar, porque eso iría en contra de los derechos de los pacientes. Y luego sale el Colmet hoy día, este día lunes, mientras grabamos, diciendo que eso no lo pueden hacer, que cómo se les ocurre. Y aquí empiezan los matices donde el gobierno se enreda porque lo puede explicar. Si una persona está perseguida por la Interpol o está siendo buscada por la policía, me da la impresión que la ley, por lo que he leído, tiene la obligación de reportarlo. Es la persona más seguida o perseguida por la Interpol o por la Policía Nacional. bueno, Si tanto los es así. irregulares los estamos buscando, ¿por qué no los pueden reportar? Nadie está diciendo que hablen de su ficha de salud o de sus intimidades. Que tiene hemorroides. Simplemente reportar que se atendieron en esta semana o por día, como sea, estas personas que son irregulares. Entonces, se enredan solos porque no tienen como una especie de organigrama o falta de comunicación con el Ministerio de Salud. Pero nuevamente le agrega un ingrediente a esta sensación que queda en el ambiente de que no había plan. Bueno, es una sensación, afortunadamente. Una sensación desagradable y molesta, pero So, sensación. Ahora, si hay gente como esa señora Chomalí, que no sé de dónde salió, que va más allá de cometer un error, porque esto ya lo de la Chomalí no es un error, es una postura, esa sí que es una persona así tiene que salir. O sea, eso sí que no se puede tolerar. No, no, aquí no están para jugarse, para hacer sus propios, tomar sus propias posturas políticas. Si son ministros de un gobierno, tienen que tener la postura del gobierno. Si quieren tener otra postura, está bien, pero entonces tienen que salir del gobierno. Allí no hay un error comunicacional, allí hay un error político, más bien dicho, hay una postura política distinta a la del gobierno y por lo tanto la señora Chomalí, yo no sé de dónde salió, no sé quién es, tiene que irse. Si hay que hacer un cambio de gabinete, habría que partir por ahí. Los hospitales, cuando llega un delincuente herido, lo denuncian a carabineros para que lleguen los carabineros. Es obvio, y lo mismo tiene que pasar con los ilegales, muchos de los cuales son delincuentes además. No todos, evidentemente, quiero insistir para que no digan que uno es racista o algo así. No, lo he dicho mil veces que hay montones de venezolanos, por ejemplo, que han sido y son un aporte. Pero hay hartos delincuentes también, pues. Que ya en la prensa ni siquiera se atreven a poner, dicen los criminales, los detenidos eran extranjeros. Ya, como son políticamente correctos, tus colegas no son capaces de poner son venezolanos, por ejemplo, sino que son extranjeros, son de otro planeta a lo mejor. Bueno, eh, sí, bastantes errores, inexperiencia.
falta de tino ese, pero vamos a medir las cosas que haga en seguridad este gobierno en un año más aproximadamente, porque esto toma tiempo. Vuelvo a repetir y aquí termino mi exposición. Cuando usted lea una noticia sobre una banda que fue desbaratada por la policía, lea la noticia entera y va a ver que siempre tomó tiempo. Un año de seguimiento, de infiltraciones, de seguirle la pista a un fulano para ir descubriendo la red completa, porque así se trabaja. No basta con atrapar a un delincuente, hay que atrapar a la red completa, entonces se le sigue, qué sé yo. Toma tiempo. Yo no tengo ninguna duda que tiene un plan el gobierno para esta materia. Pero el plan no es simplemente un montón de palabreos anillados para que esté contenta la señora Bodanovich. Si aquí el gobierno no está para contentar a la Bodanovich o al señor Carmona, está para eliminar el tema de la delincuencia, por lo menos en el grado en que existe ahora. Y eso toma tiempo. Y ahora, a propósito de tiempo, me voy a tomar unos pocos segundos para Para recordarle a tomar una algunos de mis cervecita. auspiciadores. Bueno, amigos, KMRP es un software muy, muy interesante con una inteligencia artificial para manejar integralmente sus asuntos empresariales, o sea, su empresa. Todos los temas que tienen que ver con finanzas, logística, administración, personal, todos los distintos aspectos, esos son los 4 aspectos de una empresa, los trata esta inteligencia artificial muy efectiva, un software fácil de aprender. La inteligencia artificial le ayuda a usted también a aprender cómo funciona ella misma, es realmente muy adecuado y yo le sugiero que entre al sitio kame.cl y averigüe los detalles. Esto vale para todas las publicidades que hacemos acá. Averigüe los detalles, ahora no cuesta nada, es cuestión de entrar a un sitio, estar 5 minutos y ver qué puede hacer tal o cual servicio o producto por usted. Y en este caso, entre a kame.cl. Continúo con AutoWolf, la empresa que va a su casa a dejarle como nueva la carrocería de su automóvil. Amigos míos, yo lo he comprobado personalmente. Realmente el auto queda como salido de fábrica. Si está demasiado jodido el auto, porque hay abolladuras y hay cosas peores en un choque, qué sé yo, que quedó todo chueco, pero ahí se lo llevan a un taller, pero en el taller de ellos está 2, 3, 4 días, no está más que eso. Son muy rápidos, tienen maquinarias especiales, qué sé yo, es una desahoguería boutique en cierto sentido, y así que usted no va a ver desaparecer su automóvil por semanas y meses. Y además tienen una compraventa de autos usados, no lo olviden, por si usted está por comprar o vender un auto usado, ellos conocen muy bien el mercado, obviamente. Y termino con flamencas.cl, este grupo de artistas del flamenco que están disponibles para amenizar alguna actividad de su familia, un cumpleaños, un matrimonio, no sé, lo que sea. Usted quiere tener un número bonito y están disponibles, lo mismo para empresas, para restaurantes, para corporaciones, están disponibles estos artistas del flamenco, usted los ubica en flamencas.cl. ¿Y pasamos a otra cosa o seguimos con esto, Nicole? ¿Qué crees tú? Que creo, bueno, hay que ir con la noticia de la semana que va a ser el debate de la ley de reconstrucción que va a pasar a la Cámara. Es decir, este día que estamos grabando, claro, va a pasar a la Comisión de Hacienda, después a la Comisión del Trabajo. No se discuten todas las indicaciones. Tanto la Comisión de Hacienda como la Comisión del Trabajo discuten solo las indicaciones y los aspectos que tengan que ver con el Perdón, medio ambiente ya, o el trabajo. ya pasó por Hacienda, me parece. Lo que falta es medio ambiente y trabajo. Y trabajo, exactamente. Dije Hacienda, no, no está bien eso, efectivamente, ya fue aprobado por Hacienda. El punto es que el miércoles llega a la Cámara y se calcula que van a ser horas maratónicas para aprobarlo. Primero se vota en general y después se vota en particular. Y algunas cositas con respecto a lo que ha estado pasando. Uno tiene que ver con el llamado del ministro del Interior, Claudio Alvarado, ministro de la UDI, al socialismo democrático en una entrevista que dio en el Mercurio, que tú lo analizaste también en el programa anterior, llamando al socialismo democrático a que salieran del tutelaje del Mm. Frente Amplio y del Partido Comunista y que votaran en el fondo de una manera independiente. Dijo varias cosas. Uno conversa por teléfono con gente del socialismo democrático y después votan distinto. Es decir, como que en la personal, en los encuentros individuales, actúan como una izquierda responsable, eso es lo que quiso decir, pero a la hora de votar se contagian con la barra brava y votan igual que ellos. Bueno, todo el mundo le ha respondido hoy día.
Le respondió Paulina Bodanovich, que es la principal acá interpelada, porque al final el socialismo democrático se sustenta, si es que existiera, con el Partido Socialista, y dice que muy mala estrategia de Claudio Alvarado pelear con quienes tiene que conversar. Después salió alguien del PPD diciéndole que ellos no están bajo el tutelaje del Frente Amplio y del Partido Comunista, en fin. Y aquí varias cosas, porque en el fondo Claudio Alvarado lo que está tratando de hacer es un llamado al Senado. La Cámara de Diputados todo hace prever que se va a aprobar el proyecto, quizás con algunas indicaciones. El problema está en el Senado, donde no hay mayoría, donde están empatados, donde ahí sí tienen que ir ganando algunos otros votos del, entre comillas, socialismo democrático, porque no los tienen. Y la pregunta que hay que hacerse, y eso yo creo que es el fondo de esta situación, es si existe el socialismo democrático. Sí, El tenemos que socialismo buscar un rato. democrático, si es que existiera, les quiero recordar que Carolina Toá sacó un 27,7% de los votos en las primarias con Janet Jara, sacó 348.000 votos. El socialismo democrático, si es que existiera, es un grupo debilitado. Y creo que el tema principal acá, que tiene que ver con el Partido Socialista, porque es el que tiene más fuerza. El Partido Socialista en el Senado tiene 7 senadores, para que tengan un poco los números que son importantes. El Frente Amplio 2, el Partido Comunista 3, el PPD 4, la DC 3 y hay uno del Partido Liberal. En el fondo, si aglutinamos a toda la izquierda, tienen 24 y en el caso del gobierno tiene 23, por ahí. El punto es que el Partido Socialista, que a veces Paulina Bodanovich, porque se maneja políticamente, se sienta a negociar con Quirós, se sienta al lado, a ratos se trata de distanciar, etcétera, tiene un problema interno que nadie lo habla. Tratan de llamar al Partido Socialista para que sí conforme un socialismo democrático, pero el problema y la pregunta es, si es que el Partido Socialista lo hiciera, ¿va a tener o no va a tener el apoyo de sus bases? Y la respuesta que uno puede también proyectar es que no. Porque el Partido Socialista de sus bases, recordemos que hace muy poco las juventudes comunistas saludaban a Lenin. Varios de las bases más jóvenes del Partido Socialista están con el Frente Amplio. Entonces, no es solamente un problema de llamar al socialismo democrático que salgan del tutelaje del Frente Amplio, el partido, que no se contagien con ellos. Y en el fondo eso es lo que quiso decir Claudio Alvarado y que funcionen con la responsabilidad que tenían antes. El problema es que el Partido Socialista, yo no sé si tiene la capacidad de decir nos vamos a distanciar del Frente Amplio y el Partido Comunista, porque capaz que eso les produzca una división interna con descolgado y a futuro un Partido Socialista mucho más debilitado. Cuando ustedes ven las declaraciones de personas que son parte del Partido Socialista y que tienen algunos cargos en la directiva, pero son de otras generaciones, se sienten mucho más afín a la postura del Frente Amplio de lo que podría ser un PPD tratando, Sí, sí. tratando de negociar. Entonces, ese llamado de Claudio Alvarado, yo creo que él es realista, sabe que no existe, pero al final de cuentas le sirve para que quizás algunos descolgados del Bueno, ese es el PPD punto o del que ADC puedan votar a favor del proyecto y con eso ya tiene los votos. eso es lo que precisamente examiné ayer también, en el sentido de que como corporaciones los partidos no se van a sumar por las razones que tú diste, entre otras, no pueden simplemente porque... Pero se pueden algunos individuos, pero también es difícil que se descuelguen del socialismo. Del partido de la gente, la partido de la gente no tiene senadores, me parece, no. No, no tiene. No tiene. Bueno, es bastante difícil en el Senado que se descuelguen, quizás el demócrata cristiano, tal vez alguien del PPD, pero es muy difícil porque hay una presión inmensa contra esos individuos. La izquierda no es meramente una suma de partidos, sino que es una sociedad, es un mundo, es un submundo, es un país. Un país con sus propias normas, sus propios contactos, sus propios ámbitos, incluso van a los mismos restaurantes. Es un pequeño país y tú, si te sales de ahí, te quedas exiliado y significa que con quienes te cruzas te van a escupir en la cara quizás. Entonces es muy difícil.
es muy difícil y lo que podemos esperar en una de esas es que en el Senado las cosas no van a avanzar y va a tener que irse finalmente a estas votaciones de las dos cámaras o algo por el estilo. Va a ser muy difícil, corporativamente no, e individualmente muy improbable que se salgan. ¿Y cuántos tendrían que salirse además? ¿Cuál es el quórum que se necesita para aprobar esta ley? ¿Basta con un voto más o no? Sí, no, no necesita mayoría, sí, necesita simplemente unos votos más, Bueno, necesita pero dos votos más. dos, sí. Dos. ¿Habrán dos descolgados? Podría ser, pero yo lo veo bastante difícil. Lo veo bien difícil porque incluso aunque en su fuero interno, yo he conversado con algunas de estas personas, ¿eh? No les voy a decir con quién. En su fuero interno eh, pueden decir, sí, en realidad esta cuestión hay que hacerla, porque si no nos vamos a la cresta como país. Pero llega el momento de los votos y está la presión ahí de la barra brava, está la presión de toda tu vida, está la presión del partido, está la presión de tal gregarismo, pues si la gente es gregaria, la gente, uno en mil personas no es gregaria. Entonces lo veo muy difícil para hacer Pero la madre de todas las batallas y quizás sea una batalla perdida para el gobierno. No sé cómo se las va a arreglar el gobierno si pierden el Senado esta cuestión, qué sigue después, pero no va a ser complicado, muy complicado. no, yo creo que tiene más posibilidades de avanzar y de que se aprueben varias cosas en el Senado. Me parece que primero, además, el gobierno no solamente tiene que preocuparse de conseguir uno o dos votos. Creo que también la posición de Renovación Nacional en el Senado, que tiene Ah, esa es 10 la otra. Esa es la otra. senadores, me parece que es parte de el control de daño, es decir, ya deberían estar aglutinando a los senadores de Renovación Nacional que tienen alguna idea. ¿Has visto cuando dicen vamos a perfeccionar el proyecto y cuando uno ve las indicaciones dice, ¿dónde está la perfección acá? Todos Bueno, dicen, el Partido Socialista también decía, vamos a conversar con el gobierno para que se perfeccione. Siempre la perfección nunca es muy, muy perfecta, pero el punto es que aquí tiene dos áreas donde trabajar el gobierno, conseguir esos dos o tres votos en el Senado, esos adicionales, pero además hacer esta contención de Renovación Nacional que uno no le queda claro si todos van a votar. Todas las indicaciones ya hablan de la franquicia tributaria ascense. Yo les quiero decir una cosa, y esto es igual que cualquier política pública. Si ustedes leen sobre la franquicia tributaria ascense, ustedes se darán cuenta que funciona, claro, se habla de los trabajadores, que las pymes, que la capacitación. En lo que capacitan y cómo se gasta ese dinero es un es, chiste. es Es un un chiste. chiste en el sentido de que es una franquicia tributaria sense para el siglo pasado. Ni siquiera, no sé si para el siglo XX, XIX. Entonces, por favor, ábranse a no decir no, que la capacitación, los trabajadores revisen cómo se está funcionando la franquicia sense. Ahora, Esperar eso ¿me los ibas a decir políticos. algo? Sí, pues. Iba a Pero decirte que mira, esperar eso de renovación nacional, de que piensen en serio en vez de repetir simplemente como loro consigna, es pedirle peras al olmo. Es como estar frente al muro de los lamentos y pedir la paz entre los árabes y los judíos. Más o menos igual es el resultado. es lo mismo. Ahora, mira, dos situaciones que me parecen importantes. Uno es que si uno hace una línea de seguimiento a las declaraciones de los economistas y por qué uno puede proyectar que el Partido Socialista no va a estar a favor de este gobierno, salvo que en las negociaciones se le entregue algo grande, porque el gobierno sí tiene la capacidad de entregar, de Sí, pues, negociar algo grande, pero yo no veo que vaya por pero ahí. qué cosa Pero grande además. por eso, no sé, tú sabes que la política es yo te doy, tú me das, pero bueno, el punto es que si usted hace una línea de seguimiento a los economistas, que son la base argumentativa del Partido Socialista o de la oposición, uno de los principales detractores de esta ley es el ex ministro Marcel. Ah, Y el ese, ministro Marcel es un ministro del Partido Socialista, es un ministro que si ustedes leen, es un ministro que está en contra de todo el proyecto y que dice que le hace mal al país. Claro, él escribe académicamente porque se maneja, si igual estudió economía. Nos dejó el país endeudado, nos dejó las cuentas fiscales en venga. rojo, mintieron literalmente con los Y ahora se presupuestos, las da pero de ese es profeta. el economista que sigue la oposición. Hay otros, pero como ex ministro del gobierno de Boric,
Esa es la línea. Entonces, si ustedes leen a Marcel, se van a dar cuenta de lo que va a responder el Partido Socialista. El Partido Socialista no le gusta la rebaja de impuestos porque creen que A esto los va ricos. para los ricos. A los ricos. Sí, ahora, otra situación que se da, que es súper interesante, que tiene que ver con la invariabilidad tributaria de que quiere este gobierno aprobar a 25 años para proyectos que superen los 50 millones de dólares. Y parece ser así como la rebaja de los impuestos a las grandes empresas, la invariabilidad tributaria es el caballito de batalla de la izquierda diciendo que no, porque al A final los de ricos. cuentas A lo los que ricos. ellos proyectan es que si vuelven al gobierno no van a tener margen para subir los impuestos. Si a ellos les gustan los impuestos altos, a ellos les gusta el Estado. Sí, viven Y de en eso. ese sentido, claro, pero en ese sentido uno se pregunta algunas incongruencias. ¿Por qué este misma oposición, o sea, la izquierda, cuando estaba en el gobierno, hace una alianza y un acuerdo económico millonario entre Codelco y Sokimich, y resulta que ese acuerdo millonario entre Codelco y Sokimich, que no fue a través de una licitación internacional, no, fue a dedo, fue con Máximo Pacheco sentado en una oficina sin que nadie escuchara ni viera nada. Ese proyecto, por ejemplo, de una alianza estratégica, se firmó hasta el 2060, para que ustedes se hagan una idea. Es decir, dejó casado al país en una alianza con Sokimich hasta el 2060. Cualquier otro tipo de, por ejemplo, concesiones del MOP o de grandes proyectos, en general se dan por más de 20 a 30 años. Entonces, ¿por qué en esas situaciones donde ven que hay un espacio para que el Estado agarre una tajada o por último una tajada para el bolsillo, sí están de acuerdo en hacer estos acuerdos gigantes a largo plazo, pero resulta que para atraer inversiones y para que la gente se sienta un poco más segura, o los grandes inversionistas un poco más seguras de proyectos que son a largo plazo, que usted no ve ni uno, por lo menos los primeros 7 o 10 años y más, resulta que ahí no. ¿Por qué? Porque quieren tener el espacio, porque si vuelven al gobierno subir. Entonces, de esa manera, sin invariabilidad tributaria, las cosas yo no sé si específicamente tienen que ser 25 años, si específicamente son proyectos de A lo 50 mismo. millones de dólares, pero tiene que existir, porque hay una cosa, Fernando, que se quebró en Chile, y La yo hablé con confianza. varios economistas y me dicen que esto va a durar décadas. En Chile se quebró la confianza. El La año confianza. 2019, con la insurrección, Chile dejó de ser lo que era. Con las leyes que que se aprobaron en el Congreso, con un parlamento totalmente fuera de sus cabales, aprobando los retiros y una serie de otras cosas que se aprobaron, un Chile fuera de control, digamos, quebró la confianza de los inversionistas. Y esa confianza no se retoma porque llegó un gobierno de derecha que le gusta las inversiones, que le gusta el crecimiento con 4 años. Esa confianza nos va a demorar décadas. Por eso, por ejemplo, con esto termino, hoy aparece en la prensa que entre enero y marzo la salida de capitales de Chile tuvo una cifra récord. Porque volver a confiar en Chile nos va a demandar, no sé, no quiero poner una fecha, algunos me hablaban, puede ser 30 años, que cuando Chile vuelva a ser confiable, entonces, bueno, hablemos quizás de invariabilidad tributaria Bueno, pero en otro contexto. no te preocupes mucho en todo caso lo que dicen los llamados expertos Porque y no vamos a estos, estar vivos, no porque me nunca la preocupo porque no vamos a chuntan. estar vivos. No, afuera de eso, no la chuntan Además, jamás. O sea, se equivocan en todo el tiempo los llamados expertos. La confianza es un estado anímico que es muy volátil. Nadie puede venir a decir que se ha de tomar 20 años y 4 meses y 5 días. Eso es una tontería. Perdona, no, no lo dijiste tú, lo dicen ellos. Es una tontería. La confianza va y viene muy rápido. Porque existe la mala memoria, por buenas o malas razones, la gente tiene mala memoria, a veces es bueno tener mala memoria, a veces es malo tener mala memoria, a veces es bueno tener... todo es cambiante y fugitivo, y yo te digo una cosa, si el país empezara a crecer y los tipos ven que más o menos se pueden hacer buenos negocios, se va a recuperar la confianza y el día de mañana se pierde también muy rápido. Todo se gana y se pierde rápido en términos emocionales. Y ahora antes de continuar con este análisis psicológico de la política, permítanme recordarles a Edisur, la editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, donde usted puede encontrar un montón de títulos, incluyendo estas colecciones nuevas españolas, muy bonitas, muy bien hechas, tapadura.
O sea, un libro como objeto de mucha calidad. Ahí van a encontrar El Quijote, que lo estoy leyendo por quinta vez, creo, cuarta, no me acuerdo, ya perdí la cuenta. Está el Principito, están los cuentos de Edgar Allan Poe, un montón de clásicos que usted quizás sabe que existen, pero no los ha leído. Un caballero me dijo en un mail que después de tanto que yo hablaba del Quijote y que no lo había leído nunca, que ahora iba a comprar una edición. Bueno, en fin, edisur.cl. Continúo con compreoro.com, el sitio donde usted puede adquirir oro o plata o las dos cosas en lingotes chiquititos de oro, el metal precioso, con más del 99% pureza garantizado por la Universidad Católica, que es la mejor inversión de este momento en el mundo. Ya les he contado cuánto ha subido el oro y cuánto ha subido la plata. No hay mejor inversión que esa. Si usted quiere seguridad y no solo eso, quiere ganar plata, compreoro.com. Sigo con servicios logísticos de ingeniería. Ingenieros que revisan la logística de su empresa cuando usted los convoca, ven lo que está funcionando mal, donde usted está perdiendo plata, clientes, etcétera, le dan una solución, le ofrecen un modelo alternativo y le buscan el personal además para que ejecute las acciones de este nuevo modelo. Amigos, muchas empresas se van al diablo por una mala logística. Pierden clientes primero, luego empiezan a perder plata, luego se hunden. SLI Consultores. Y termino este bloque con La Bollería, una empresa de banquetería y también de pastelería que está a su disposición para cuando usted quiera organizar un almuerzo en grandes proporciones, una cena con de a 20 para arriba, cosas como esa, que son muy jodidas para las dueñas de casa, ¿no? O sea, solo lavar los 20 platos, los 40, 60 platos ya es para caerse muerto. La Bollería, usted lo ubica, esta empresa en Instagram, la bollería Pirique. Bueno, lo que decías de Marcel es irritante, ¿ah? Este personaje que no es muy simpático, miren ustedes las fotos siempre está con ese ricto, esa expresión desagradable. Pero fuera de eso, el papel que está cumpliendo ahora es realmente despreciable. Lo voy a decir así. O sea, un hombre que dejó la crema, que venga ahora a dictar cátedra acerca de lo que es bueno para el país, me parece que ya se cagó en el piano, como se dice, weón. Se pasó, weón. O sea, debería quedarse callado, debería arrancarse el país porque debería responder por las situaciones en que dejó, que yo creo que son prácticamente delictuales, como dejó el país. O sea, nunca se había visto, Nicole, que un gobierno se No, va dejándolo quebrado. O sea, como esos arrendatarios que se van de un departamento que se los piden y rompen todo. Rompieron todo. que te sacan hasta los enchufes, porque yo creo que se llevaron hasta los enchufes, ¿no? No, se Sí, pues. robaron todo lo que Oh. pudieron. O sea, ya pensando en el personal menor, se han robado computadores, se han llevado papelería, se han robado todo lo que han podido. Bueno, fue un saqueo de esta gente, como lo hemos dicho muchas veces. Vinieron a saquear y saquearon. Y ahora buscan análisis técnicos profundos, como dijo esta señora profesora de gimnasia. Otros quieren estudiar las cosas punto Profesor de por gimnasio. punto. El de más allá, Marcel da cátedra sobre lo que es bueno para el país. ¿Por qué no se callan? Mira, ¿Por qué no piensan en lo que están diciendo y tratan además por su propio bien de rescatarse? Porque tal como están, en el próximo ciclo político van a desaparecer. Se los doy firmado por aquí, por Nostradamus 2.0. Ahora todavía tienen vida porque tienen senador y tienen diputado. La próxima los van a perder todo. la persona que escuchan es a Marcel versus, por ejemplo, para darles una idea, de una entrevista que dio Óscar Guillermo Garretón, quien fue parte del gobierno de Salvador Allende, fue ex subsecretario, economista, y dio una entrevista diciendo que si la izquierda o el Partido Socialista, en realidad dijo, tuviera honestidad intelectual, sabrían que tienen que aprobar este proyecto. Dice que esto no es una reforma tributaria en contra de los pobres, muy por el contrario, los va a favorecer. Dice, hay que bajar los impuestos de inmediato. Mira lo que dice una persona que es de izquierda, pero bueno, no está en la primera línea, no está en la directiva, está fuera de combate, digamos. Dice, hay que bajar los impuestos no gradualmente como lo dice el gobierno en el proyecto, sino que hay que bajarlo inmediatamente porque nadie puede esperar 4 años para que le llegue un impuesto del 27 al 23, que es más o menos un poco más razonable. El 23 sigue siendo alto de todas maneras. Y llama al Partido Socialista a separarse del Frente Amplio y del Partido Comunista. No fue el único Alvarado. En esta entrevista Garretón lo dijo varias veces y dice que en la izquierda el problema o en la oposición es que no hay una unidad de propósito, sino que
simplemente obstruyen al gobierno y que en el fondo debiera separarse la izquierda democrática de la otra que no cree en la democracia. Lo estoy leyendo tal cual. Es decir, hace el mismo llamado de otra manera que hace el ministro del Interior, pero me temo que esos llamados de estos personajes que ya vienen de vuelta y de regreso en sus ciclos políticos, ya no son los que son escuchados en el Partido Socialista, No, a claro que no. diferencia de, por ejemplo, un Marcel que está muy activo y con mucha personalidad después de dejar las cuentas públicas como la dejó. Me parece que mucho más escuchado él porque él es el que entregó insumos también a esa propuesta que no prosperó de la oposición. Para que se hagan una idea de esta división en la cual realmente el socialismo democrático no existe. Claro, esto es un tema generacional como tantos otros, ¿no? Es otra generación de votantes socialistas, otra generación de dirigentes. Oscar Guillermo Carretón, a quien yo conocí personalmente, un tipo habiloso que logró montar empresas y cosas, o sea, un hombre que hace cosas, que no se limita a cantinflear. Pero claro, no es el tipo humano que le hace sintonía, que le hace tilín a estos pendejitos de 18 años que quieren hacer la revolución, que se ponen la boina a Che Guevara. Y por supuesto está en otro nivel que el de Paulina Bodanovich, que corresponde a los tiempos, pues. Bueno, por eso que se van a hundir y se están hundiendo. Ustedes si examinan la historia de cualquier organización que se haya hundido, un imperio, una gran empresa, ustedes van a observar que en los momentos críticos, uno de los factores de lo crítico es que la gente que tienen al cargo, en vez de ser precisamente los mejores de todos los tiempos para salir de la crisis, son parte de la crisis porque son pencas. Así que se hunden más, se hunden de un viaje. En los peores tiempos del Imperio Romano, los emperadores eran los peores que jamás hubieron. Yo me Bueno, acuerdo de un momento dado, tú no te debes acordar porque eres mucho más joven que yo, llegó un jefe a una de las empresas grandes del mundo que es la Coca-Cola. Y a ese señor que era de origen latino, me parece, se le ocurrió que había que hacer una Coca-Cola transparente. No sé si te acuerdas de eso. Casi quebró la Coca-Cola. O sea, una estupidez. Pero eso es lo que sucede en el momento en que una empresa está enfrentando problemas. Le está pasando ahora a grandes empresas de computación que no quiero nombrar. ¿Ah? Le están pasando, o sea, no quiero entrar en detalles, pero hay unos grandes sistemas operativos que están en graves problemas porque sus ejecutivos, en vez de ponerse al día con las crisis, con la competencia de los sistemas operativos competitivos, se han puesto peores, más exigentes, más jodidos, y la gente está enfurecida con ello y está cambiándose a otro sistema. No sé si tú tienes conocimiento de esto que está pasando con Windows, precisamente. ¿Por qué? sí, bueno, Bueno, ya. Entonces, el Partido Socialista y estos no van a escuchar efectivamente a Oscar Guillermo Garretón, no van a escuchar a menos a Alvarado, van a escuchar al cabrito de 18 años que se puso la boina del Che Guevara. A él lo van a escuchar. oye, otro efecto colateral de estas negociaciones que se comenta mucho tiene que ver con el rol del PDG, que todavía no se sabe cómo van a votar cuando pase a la Cámara, cuando se empieza a votar todo. El PDG siempre condiciona esa votación de esos 13 diputados, 14, si es que se suma el que fue sacado de la bancada. em, lo condiciona que efectivamente el gobierno le cumpla, ¿cierto? Y no solamente que le cumpla enviándolo, sino que le cumpla con los votos. El ya reconocido y repetida solicitud del PDG, que tiene que ver con la devolución del IVA de los remedios, de los pañales, etcétera. Bueno, y de mantener el impuesto a las pymes del 12,5. Y curiosamente me llamó la atención una editorial del diario La Tercera el día sábado, que su título es El riesgo de potenciar al PDG y la figura de Parisi. Yo nunca había visto que en un editorial, y no es, lo traigo acá al programa porque no es el único, muchos analistas dicen lo mismo, pero nunca había visto que en una editorial hablar abiertamente en contra del peligro de que una figura como la de Franco Parisi siga agarrando vuelo, que se haya potenciado con esta negociación y los riesgos que ello implica, hablando de que salgan adelante políticas populistas. Y el punto es el siguiente, pero lo que dice la editorial es que Franco Parisi, en una jugada que fue, me parece exitosa dentro de todo, vamos a ver si mantiene alineado a sus diputados, pero él no está en el Congreso.
no negoció, no es la cara visible de la negociación el presidente de la bancada del Partido de la Gente, es Franco Parisi, que se ha reunido 2 o 3 veces con Quirós y que comprometió los votos a cambio de esto del IVA y del impuesto a las pymes. Pero me llamó la atención que una editorial abiertamente dijera que es un riesgo para el país que se siguiera potenciando la figura de Franco Parisi. Uno puede escribir una editorial o una postura diciendo que un efecto de esto ha sido que esta figura, que salió tercera en la elección presidencial, es válido, ¿no? Es una figura, salió tercera, le ganó a Chile Vamos, le ganó Sí. al Partido Nacional Libertario, etcétera. Y tilda de populista las solicitudes del el Partido de la Gente con respecto a esto, a la devolución del IVA. Y yo quiero decir dos cosas. ¿Por qué insisten en decir que lo que pide el Partido de la Gente es populista versus si uno escucha a la izquierda que dice que el 1% más rico se va a beneficiar de esta ley, o que dicen que los beneficios sociales debían agrandarse, o que dicen un montón de cosas que es mucho más populista que solicitar dos aspectos específicos que uno podría estar de acuerdo o en contra, ¿no? Pero si vamos a tildar de populista eso, tildemos lo populista lo otro también. Yo no entiendo que consideren que Parisi, porque lo ponen acá en la editorial, que ha estado al borde de la ley. Y esto solo porque hizo una campaña en el ciclo pasado, hizo una campaña presidencial desde Estados Unidos. Bueno, esos son los tiempos, no nos gustan, puede ser, pero son los tiempos. Curioso también, pero no me parece que Franco Parisi y el PDG sean más peligrosos que otros partidos políticos. Miren el Congreso en lo que se ha Oye, convertido. bueno, no voy a pronunciarme sobre la tercera y su estilo. Voy a decirles sí, amigos míos, que si ustedes tienen un problema legal, acudan a Salinas y Ojeda en salinasyojeda.cl. Ahí los van a atender, son especialistas en esos temas, tienen una buena tasa de éxito, no 100%, nadie gana todos los juicios, pero tienen una muy buena tasa, salinasyojeda.cl, si tienen algún problema que lo va a llevar a un tribunal. Sigo con DCR Bot, una empresa dedicada a custodiar la seguridad de su empresa, revisar si efectivamente sus sistemas de seguridad lo están asegurando o no. Y para eso hacen un montón de pruebas, incluyendo ataques falsos, para finalmente llegar a una conclusión y si hay problemas, arreglárselos. DCRbot.cl, ahí los ubica. Sigo con Diego Sándor, el arquitecto de la región de los lagos, que ya han visto y ven las fotos de sus obras. Por sus obras los conoceréis. Si quieren construir o remodelar, les sugiero, en la zona, la región de los lagos, pónganse en contacto con Diego Sándor, estimados amigos. Y termino con Lascar Comunicaciones.cl, especialista formado en la Católica, para entregarle a usted una comunicación integral. Eh, ¿Qué te puedo decir de esta situación de que consideren que París es un peligro para la nación? Eh, Hay otras cosas bastante más peligrosas, pero son más potentes, tienen más poder, entonces la tercera tiene mucho cuidado. Recordemos que la prensa se sumó desde el primer día a la mitología del estallido social, ¿no? Todos. El Mercurio, la tercera, la radio, la televisión, todos cacareaban del estallido social al estallido social. Así es que ahora juegue el editorialista, no sé quién será el que inventa los editoriales en la tercera, que diga que París es un peligro. Bueno, que hagan lo que den la gana. Lo importante en este momento es que París es importante porque tiene 14 votos, eso es todo. Y en eso hay que centrarse nada más. En cuanto a los métodos de Parisi, uno los puede encontrar buenos o malos, les pueden gustar o no. Como tú dices, si es por populismo, aquí hemos visto populismo en una escala industrial comparado con el escala artesanal del de Parisi, que bajen Claro. el IVA de los pañales, es una cuestión bien puntual a desfondar las finanzas públicas durante 4 años con el señor Marcel de capitán para su populismo de repartirle plata, primero desde luego a los camaradas, con las fundaciones, con dar pega, etcétera. Eso sí que fue populismo. Y ni siquiera un populismo para todo el pueblo chileno, sino que el populismo para sus camaradas. Se beneficiaron ellos. Un populismo de izquierda, llamémoslo así. Un populismo con vino tinto y empanada. No sé. Así que yo no sé.
Mira, las editoriales de los diarios, ya sea de la Tercera o del Mercurio, no vale la pena ni leerlas, Nicole. Son, aparte que están fome, son fome a morir, son como para quedarse dormido en la mitad. Aparte de eso, son pomposos, pretenciosos y no le achuntan nunca nada. Igual que los expertos que tú mencionas que creen que la confianza se va a demorar 20 años. No, no se va a demorar 20 años. Depende de lo que pase en este momento, en un año, en 6 meses, y la confianza viene y luego en otros 2 meses se va otra vez. Nos pasan las relaciones humanas, ¿no? Todo el tiempo cambian nuestras posturas por las cosas más mínimas a veces. Así que veamos qué hace este gobierno, veamos qué puede hacer, veamos cómo vota la gente, veamos los hechos, los actos. Preocupémonos menos de las palabras, ojalá que sean mejores, ojalá que aprendan a comunicarse mejor. Pero lo principal para mí, al menos, yo que también soy ciudadano chileno, es qué hacen las personas, no qué dicen. Porque en nuestro país además hay una distancia enorme entre esas dos cosas, tú lo sabes, Nicole. La gente Sí, habla pues y no hacen nada después. Oye, yo te llamo, yo te ayudo, yo te financio esta cuestión, yo te hago tal cuestión. ¿Y dónde están después? En ninguna parte. Desaparecen. Así que tranquilos, tranquilos amigos míos. Veamos qué pasa. Y a propósito, estamos llegando al final del programa, estimada Nicole. Así que llegó el momento de que digamos adiós, despidámonos de nuestro público tan fiel y amigos y amigas, haremos. ocúpense de los actos y no tanto de las palabras. ¿Ok? Ok. Muchas gracias. Entonces, Nicole, nos estamos viendo en unos par de días más. Nos vemos bueno, con los auditores el jueves o el miércoles en la noche. Exactamente. Y ahora, señores, bye bye.